participación. Gloria Pino Ramírez es psicóloga venezolana con maestría en psicología clínica. Tiene una especialización en metodología de investigación y doctorado en psicología. Fue fundadora y directora ejecutiva de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras. Actualmente se desempeña como miembro de la Junta Directiva de Conectiva, la Red Latinoamericana de los Trastornos Hereditarios del Tejido Conectivo, y es afectada del síndrome de Marfan. Gloria nos disertará el tema hitos en la legislación sobre enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes en América Latina y el Caribe. Bienvenida, Gloria, te damos la palabra. Muchas gracias, Leticia. Gracias a ti. Bueno, ustedes se preguntarán qué hace una psicóloga hablando de leyes. Aunque como afectada me ha tocado enterarme y como bien decía la doctora Bianco, hace poco nos toca, es parte de nuestra responsabilidad. Como profesionales de área también tenemos el compromiso de manejar el marco jurídico en el que estamos operando. Es importante conocer las leyes, los acuerdos, los protocolos, las convenciones que garantizan los derechos de las personas con enfermedades raras o poco frecuentes. En este sentido, nuestra experiencia y práctica puede marcar la diferencia para avanzar hacia el respeto de la dignidad de estos grupos vulnerables. Parafraseando, como les decía, a la Federación Europea de Asociaciones de Psicología, podemos aplicar esta relación entre psicología y derechos humanos y decir que parte de nuestros roles son, por ejemplo, la prevención de las violaciones de derechos humanos en estos grupos, fortalecer la resiliencia en esta población, promover el cumplimiento de unas condiciones adecuadas de vida, siguiendo las directrices, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, apoyar a los colegas, asociaciones profesionales y organizaciones de pacientes que son fundamentales en esta área, en sus acciones para hacer frente a las violaciones de estos derechos, trabajar en la promoción de estrategias de integración que impliquen la mejora al acceso a la educación, al empleo, la atención sanitaria y a la vivienda. Y finalmente, compartir iniciativas en este campo con nuestro grupo de trabajo y otros grupos que trabajen en áreas afines. En este contexto, entonces, nos preguntamos cuál es el estado de la legislación sobre las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, que voy a utilizar de manera indistinta en esta conversación, en Latinoamérica y el Caribe. Para ello utilizamos la metodología PICO, que establece ciertos criterios para la búsqueda de información. ¿Quiénes son los pacientes? Personas con diagnóstico o sospecha de que tienen una enfermedad rara en Latinoamérica y el Caribe. La intervención, que en este caso son las políticas y legislaciones sobre enfermedades poco frecuentes, medicamentos huérfanos, tamizaje neonatal, registros de pacientes en esta área. ¿Con qué íbamos a comparar? Bueno, compararlos con las propias realidades de los países, con cómo han evolucionado o incluso entre países. Y finalmente, la O es de outcomes, que serían resultados o desenlace, y allí vamos a tener lo que estábamos buscando, las leyes, los decretos y las resoluciones, todos los documentos que tengan que ver con estas normativas. Vamos entonces, me permiten pasar a otra página. Vamos entonces a ver el mapa de la legislación en América Latina y el Caribe. Como ustedes pueden ver, vamos a conseguir países en 3 colores distintos. Quisimos hacer como un semáforo. En verde están los que van bien, los que tienen una legislación propia sobre enfermedades raras. En amarillo, los que tienen alguna normativa para enfermedades raras, pero no tienen una ley propiamente dicha exclusiva para esto. Y en rojo, los que casi no tienen normativa que rigen el área. Cronológicamente quiero empezar por Colombia, que fue el primer país que tuvo una legislación sobre estas patologías. En 2010 aprobaron la ley que reconoce las enfermedades huérfanas como de interés especial y que además insta al gobierno a adoptar un sistema de negociación y compra de medicamentos huérfanos
que permite el acceso equitativo a todos los pacientes. Además, conjuntamente con esta ley y otra aprobada en 2012, sentaron las bases legales para establecer un registro de pacientes que para el año 2021 ya llevaba 58.564 personas. Además, en 2015, en la ley estatutaria de salud determinaron que ninguna barrera de corte administrativo o económico podía. Alguien está, Hanna, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Ninguna barrera de corte administrativo podría limitar la atención de salud de estos pacientes, ya que son considerados sujetos de especial protección. De igual manera, en 2016 decretaron el Plan Nacional de Enfermedades Raras, que incluyó además la creación del Observatorio de Enfermedades Huérfanas, que es como le dicen en Colombia, y la resolución 430, que se actualiza cada 2 años y que tiene el listado de las enfermedades huérfanas que son reconocidas en Colombia. Para 2018, que fue la última actualización, habían 2.198 códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Finalmente, en 2021, a través de una resolución se conforman y reglamentan las mesas nacionales de enfermedades huérfanas. El segundo país en desarrollar legislación en esta área, en aprobar legislación en esta área, es Perú, el mismo año que Argentina, pero solo unos meses antes. Perú en su ley declara de interés nacional y preferente la atención y el tratamiento de personas que padecen estas enfermedades. Y en 2015 además promulgan el primer Plan Nacional de Enfermedades Raras o Huérfanas. Actualmente van por el segundo, que abarca de 2021 a 2024. En 2019, a través de un decreto supremo actualizado en 2020, se actualiza el listado de enfermedades raras a 546 y ellos estiman en 2023 incrementar en 100 enfermedades más dicho listado. En 2020 crean la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para Enfermedades Huérfanas. Y este mismo año, apenas la semana pasada, a través de una directiva administrativa, establecieron los lineamientos para determinar las enfermedades raras de alto costo y la estimación del umbral de los medicamentos de alto costo. La tarea pendiente del Perú es el Registro Nacional de Enfermedades Raras, pero está contemplado en el Plan Nacional actual, que actualmente se está desarrollando. Luego tenemos Argentina. Argentina es el tercer país latinoamericano en aprobar una ley de enfermedades poco frecuentes, que es como ellos lo llaman, que promueve el cuidado integral de la salud de las personas con estas enfermedades y también la creación del Registro Nacional de Enfermedades de personas con enfermedades poco frecuentes. En 2012, además, reglamentaron los requisitos para la autorización de los medicamentos huérfanos. Y en 2014 crearon el Programa Nacional de Enfermedades poco frecuentes y anomalías congénitas. Además, en 2021 hay un logro muy importante que es que asumen el listado de enfermedades poco frecuentes y los códigos de Orphanet, que es quizás el mayor listado que existe en el mundo con más de 6.000 patologías. Luego tenemos a Brasil, que en 2014 aprueba la Ley 199, que instituye la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con enfermedades raras y aprueba las directrices para su atención integral a través del Sistema Único de Salud. Además, en esta ley también está una clasificación que es bastante amplia, enfermedades de origen genético y de origen no genético. Entre 2014 y 2017 se levantan 35 protocolos clínicos de enfermedades raras que son necesarios para la aprobación de medicamentos huérfanos, es decir, hay 35 medicamentos huérfanos aprobados. Y en 2017, además, también
aprobaron una reglamentación sobre el derecho de los participantes en investigaciones clínicas a tener acceso después del estudio a dichos protocolos. Y finalmente, Panamá es el último país en Latinoamérica en aprobar la ley y lo hizo en 2014. La ley 28 garantiza la protección social, crea un sistema de información donde está incluido el registro de pacientes y además crea un fondo solidario. Otro hito importante este mismo año es que se aprobó un proyecto de ley que va a modificar esta ley original para crear un fondo de solidaridad social para pacientes que no cuenten con un programa de atención en los sistemas de salud pública. Esos son pues los que tienen leyes específicas. Luego tenemos estos puntos amarillos que son los países que no tienen ley específica, pero sí alguna normativa que incluye las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. En el caso de México, la Ley General de Salud de 1984 fue modificada en 2012 para incluir a los medicamentos huérfanos y a las enfermedades raras. En 2017, además, se creó y reglamentó la Comisión de Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de estas enfermedades, que entre otras tareas se encarga de emitir el registro, es decir, el listado de estas enfermedades. Y en 2018 este listado fue actualizado a 20 patologías con sus respectivos medicamentos huérfanos. Además, en 2021 se dio inicio al censo de personas con enfermedades raras, sin embargo, este censo fue suspendido. Luego tenemos a Ecuador, que en su constitución en el año 2008 incluye que el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a atención especializada y gratuita, es decir, es un derecho de rango constitucional. Fíjense que ellos no hablan allí de enfermedades raras, sino catastróficas, y usan este término para designar enfermedades que tienen un alto impacto en la vida de las personas y un alto impacto económico. Claro, allí pueden entrar las enfermedades raras, que tienen tratamientos muy costosos, pero también enfermedades que no sean raras, como el cáncer, por ejemplo. En 2012, además, reforman la Ley Orgánica de Salud para incluir el tratamiento de las enfermedades raras y catastróficas. En 2016 se publica el listado de enfermedades catastróficas, donde hay 106 enfermedades raras que son reconocidas y atendidas. Y finalmente, en 2019 se actualiza el Cuadro Nacional de Medicamentos, donde se incluyen 13 medicamentos huérfanos. Luego tenemos el caso de Chile. Chile en 2015 aprueba la ley Ricarte-Soto, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Es un caso similar al que acabamos de ver de Ecuador, en términos de que son de alto costo. Allí hay incluidas 16 enfermedades raras. En 2015 aprueban la norma para el Registro Nacional de Anomalías Congénitas y en 2020 se instituye el Día Nacional de Concientización y Enfermedades Poco Frecuentes el último día de febrero. Finalizamos este grupo con Uruguay, que desde antes de que Colombia aprobara su ley tenía un proyecto de ley. En 2008 tenía Uruguay un proyecto de ley y sin embargo hoy en día sigue sin una ley específica. Sin embargo, tienen han aprobado algunas normativas que favorecen a estos grupos. Por ejemplo, en 2011 se aprobó el Banco de Previsión Social del Uruguay, crea el equipo para el tratamiento y seguimiento de pacientes portadores de enfermedades raras y que atiende además afectados solo hasta los 14 años.
En 2005, perdón, sí, en 2005 se incorpora la ley de medicamentos de alto precio a la cobertura del Fondo Nacional de Recursos. En 2009 se crea el Registro Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras. Y finalmente, en 2013 se crea el Plan Integral de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras. Luego entramos a los países que casi no tienen legislación. Está entre ellos Guatemala. En Guatemala, déjenme ver, no, esto es Nicaragua, que aquí sí no veo. No, Guatemala es el de arriba. Ajá. En Guatemala tenemos que en 1997 el Código de Salud incluye la rehabilitación física y mental de afecciones invalidantes congénitas o adquiridas, y por allí podrían entrar las enfermedades raras. Además, en 2013 aprobaron una iniciativa de ley que busca mejorar las técnicas diagnósticos de atención y tratamiento a personas con estas enfermedades. Sin embargo, es una iniciativa. Y en 2020 sí aprobaron una norma técnica sobre medicamentos huérfanos para su importación y garantizar la seguridad de quienes los usen. Luego tenemos 3 países que tienen alguna regulación sobre medicamentos huérfanos, como son Cuba, Nicaragua y Honduras. Y República Dominicana tiene una resolución que en 2020 para los protocolos de atención de diversos eventos clínicos, entre ellos se incluyen 6 errores innatos del metabolismo que son enfermedades raras. Entonces, a pesar de que no tiene, ¿cómo se llama? No tiene ley específica. Disculpen, me acabo de dar cuenta que me salté Paraguay, perdón. Paraguay tiene un caso bien interesante, que es que aunque no tiene una ley general, tiene algunas leyes específicas para enfermedades. Por ejemplo, hay leyes específicas, normativas específicas para fibrosis quística, para atrofia muscular y para enfermedades de depósito lisosomal. Y terminamos con los países Bolivia, Costa Rica, Venezuela y El Salvador, que lamentablemente no tienen, que sea de nuestro conocimiento, normativa ni específica ni general que abarque este tipo de enfermedades. También es importante comentarles que en Latinoamérica tenemos 2 organismos que podrían permitir desarrollar normativas, leyes que quizás no sean de obligatorio cumplimiento, pero que marcan lineamientos sobre cómo deben ser las leyes de la región. Y estoy hablando del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y del Mercosur. En el caso del Parlatino, tenemos que desde 2017 se aprobó el proyecto de ley modelo por la cual se reglamenta la atención de salud de personas con enfermedades poco frecuentes, pero lamentablemente no ha sido aprobado. Y en el caso del Mercosur, desde 2011 se está debatiendo la propuesta de hacer la compra conjunta de medicamentos de alto costo que incluyen los medicamentos huérfanos. Sin embargo, no se ha logrado, a pesar de que ya se tiene una experiencia con la compra de medicamentos para VIH. Y en 2013, además, se propuso el desarrollo de la Red Mercosur para el estudio, diagnóstico y tratamiento de los errores congénitos del metabolismo y las enfermedades raras, pero tampoco ha logrado concretarse. Para finalizar, entonces, decirles que nuestros países solo aprueban con honores en el área del tamizaje neonatal, que existe en todos los países de Latinoamérica. Y fue inicialmente en Cuba, en el primer lugar donde hubo el tamizaje neonatal, pero actualmente se realiza en todos los países, destacando Costa Rica y Brasil por la cantidad de enfermedades que se tamizan, que son 50 en cada uno.
Hay otros logros que son importantes de mencionar y emular, como la designación de los pacientes con enfermedades huérfanas como sujetos de protección especial, la creación del Observatorio de Enfermedades Huérfanas y las mesas de enfermedades huérfanas en el caso de Colombia, o la adopción del listado de Orphanet con más de 6.000 patologías en el caso de Argentina, o el derecho que tienen los participantes a investigación clínica a conocer los protocolos en el caso de Brasil, o la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el Perú. Solo 5 países tienen leyes específicas y esto es debido a una larga lucha de las organizaciones de pacientes para que estas leyes se aprueben, se reglamenten, se les otorga presupuesto y se cumplan a cabalidad. Los registros de pacientes son otra importante tarea pendiente en casi todos los países y sin ellos no podemos diseñar planes, programas y políticas de atención a estas enfermedades que respondan a las necesidades concretas de cada país. Los listados de enfermedades raras han sido adoptados por los estados por razones meramente económicas, mientras miles de pacientes siguen esperando por el tratamiento. Mientras tanto, nuestros representantes del Mercosur tienen 9 años debatiendo la compra conjunta de medicamentos huérfanos. Hablamos del derecho a la vida, del derecho a nacer libres e iguales, del derecho a la seguridad social, a la no discriminación, a que todos somos iguales ante la ley, aunque hayamos nacido con una enfermedad rara. Muchísimas gracias por su atención.